Periodismo televisivo es una forma concreta de llevar información, que se basa en un código visual, sin el cual la televisión es imposible. El mensaje es la imagen. Las estructuras textuales se complementan o supereditan al elemento visual, que es el determinante. La imagen concede al periodista un elemento insustituible que marca la diferencia de la televisión con el resto de los medios informativos. La imagen está dotada de la extraordinaria e insustituible capacidad de generar reacciones emocionales en la audiencia. El periodismo televisivo básicamente tiene por objeto narrar la información, lo cual implica hacer significativos los recursos de lo audiovisual, donde la cámara interpreta para contar. La edición se convierte en una estrategia dramática y el periodista se interesa de cómo narrar, más que por responder a las preguntas informativas y su aparición en pantalla. Hacer un buen periodismo televisivo significa abandonar los modos de estructurar la información que existen en el periodismo radial y escrito. El lenguaje en el periodismo televisivo. El periodismo televisivo puede ser considerado como el último de las expresiones masivas del ejercicio del periodismo. Esto si tomamos en cuenta el periodismo electrónico. La primera forma de transmitir una noticia era oralmente. Luego se diseñaron elementos gráficos de escritura o códigos que expresan lo que se quería comunicar. En el siglo XIX se empieza a crear en forma masiva los diarios y revistas con el fin de dar a conocer algo. Mario Gutiérrez escribió informaciones básicamente dar a conocer, participar de una idea o un hecho para hacer público un saber. Es por ello que la información está ligada al concepto de conocimiento. The New York Sun, desde 1833, fue el primero que diseñó su diario como medio popular, desligándose de los serios. Sin embargo, la principal limitación que encontraba los medios de comunicación escrita eran que no todos sabían leer, por lo tanto el número de personas que se podían enterar era reducido. Esta limitación se supera cuando empieza a desarrollarse la radio. El periodismo televisivo tuvo sus inicios a finales de la Segunda Guerra Mundial, recogiendo experiencias de la prensa y la radio, apoyados por el uso de la cámara de cine para poder mostrar sus informes de manera audiovisual, es decir, un lenguaje que tuviera como fin presentar una noticia apoyados en imágenes de movimiento. Características del lenguaje en el periodismo televisivo. El periodismo televisivo desarrolló un lenguaje particular porque su principal característica es que presenta sus noticias en forma audiovisual. Se redactan noticias las cuales irán acompañadas de imágenes en movimiento. Existen diferentes tipos de guiones que se utilizan en la producción de un noticiero. Estos guiones dependen si es que es una noticia, la cual el presentador del noticiero va a leer como titular y en forma escueta, es decir, acompañado por imágenes en donde se muestran los acontecimientos. Los productores del noticiero saben que el televidente necesariamente va a estar frente a un televisor para ver y escuchar las noticias. Si el televidente no ve la noticia, no la cree. La redacción de los guiones de televisión tiene un estilo que permite que los conductores del programa los puedan leer con tranquilidad y agilidad a través del teleprompter. El tiempo en televisión tiene que ser considerado estrictamente, tanto para lo que se leen y para el noticiero. La prensa escrita se vale de su primera plana. La radio, la voz de los locutores y los noticieros tienen como estrategia la presencia visible de los conductores. Estos conductores deben tener buena dicción y desenvolvimiento en frente a las cámaras de televisión. El lenguaje que se utiliza para llegar al público no solamente es el escrito, sino verbal. Además, la comunicación no verbal, que incluye la postura de los conductores, la inflexión de su voz, los gestos y movimientos de los periodistas con los cuales el televidente se identifica. El periodismo en radio y televisión. Desde su nacimiento, la prensa escrita ha dependido de la tecnología. Tras las constantes renovaciones en materia de impresión, el primer momento de cambio radical vino dado por los avances en la telegrafía sin hilos, que permitieron el establecimiento de los corresponsales en lugares distantes y, sobre todo, la inmediata distribución del mensaje informativo. Generalizados en los años 20, el teletipo y teléfono acrecentaron esta posibilidad, dotando a los periodistas de instrumentos técnicos para llegar antes a la noticia y darla a conocer de inmediato. Sin embargo, dos nuevos medios de comunicación, la radio y la televisión, plantearon un nuevo reto con su nacimiento, pues en principio se pensó que podían ocupar el espacio informativo que hasta entonces era exclusivo de la prensa escrita. Sin embargo, la práctica iba a demostrar que los tres cauces eran compatibles y, lo que es más importante, interdependientes. Aunque los experimentos técnicos acerca de la radiofonía se remontan a finales del siglo XIX, hasta el siglo XX no se extiende el uso de receptores de radio entre la población. La práctica del periodismo en el nuevo medio tiene un primer género, el diario hablado, que se da en España por primera vez en 1925 a través de una emisora, Unión Radio. El diario hablado,
que apenas ha cambiado en su concepción fundamental, organiza las informaciones siguiendo las mismas pautas que el periódico. En cierto sentido, es un periódico sonoro, distribuido por secciones: internacional, nacional, deporte, cultura, sociedad, entre otras, igual que su antecedente impreso. Asimismo, tiene titulares, al modo de la prensa escrita, e incluso columnistas, que en este caso son firmas invitadas que leen su participación ante los micrófonos. De todo ello, se deduce que el periódico, lejos de desaparecer, traduce todas sus posibilidades al nuevo medio. Asimismo, la evolución de la radio ha ido pareja a las novedades en la prensa escrita. Del mismo modo que los periódicos especializan sus contenidos, la radio también lo hace, organizando su programación en grandes bloques o segmentos temáticos. A tal extremo llegan las semejanzas que los diarios hablados también cuentan con su edición de fin de semana, equivalente a los suplementos dominicales de los periódicos. Por otro lado, la necesidad constante de noticias por parte de la audiencia ha permitido la aparición de emisoras cuya programación es íntegramente informativa. Uno de los canales de Radio Nacional de España, Radio 5, emite desde comienzos de los años 90 un diario hablado ininterrumpido, que hace un seguimiento constante de todas las novedades que ocurren dentro y fuera de España. En el caso de la televisión sucede algo muy semejante. La cadena británica BBC, British Broadcasting Corporation, emite su programación desde 1936 y ha adquirido un notable prestigio internacional por la calidad e independencia de sus servicios informativos. En el caso de España, Televisión Española, TVE, emite sus programas de forma regular desde 1956. Los diarios audiovisuales de esta televisión estatal recibieron desde su creación el nombre de telediario, con el que se ha popularizado estos espacios, incluso los correspondientes a las cadenas privadas, fundadas varias décadas después. Siguiendo la pauta de la prensa escrita, los programas informativos de televisión cuentan con una redacción organizada, editores y, sobre todo, una estructura por áreas a imagen de los periódicos. La cadena de televisión por vía satélite CNN, creada en Estados Unidos, revolucionó el modelo al establecer una programación constante con noticieros sucesivos, apoyada por un equipo internacional dotado con los más modernos adelantos tecnológicos. La inmediatez con que un canal de estas características puede servir la información resulta extraordinaria, lo que le convierte en el medio más poderoso del mundo, en lo que a difusión de noticias se refiere. La última relación del periódico con los medios audiovisuales llega a través de la red Internet, a la que se conectan usuarios de todo el mundo a través de un módem instalado en su ordenador. Los medios masivos publican periódicamente sus contenidos y con ello inciden sobre la orientación de la atención pública. De la gran cantidad de noticias que llega a las redacciones de los periódicos y revistas impresos y digitales, se publica solo un 15%. La redacción del medio en cuestión selecciona estas noticias para su publicación en base a la suposición de que estos temas son de interés general, es decir, suponer que la opinión pública ya esté sensibilizando para estos temas. Cabe la posibilidad de que un redactor publique una noticia para la cual aún no existe un clima de opinión pronunciado. La experiencia del periodista en cuestión puede sugerirle publicar esta noticia, porque es previsible que impactará en partes importantes de la población. En resumen, en el clima de opinión que reina entre los habitantes de un país o una región, los medios están publicando lo que formará la base para la discusión pública y para la formación de la opinión pública. Aún no se tiene una definición clara y generalmente aceptada para el concepto de opinión pública. Los elementos que se mencionan en el ámbito de las definiciones del concepto opinión pública son sobre todo el clima de opinión, los medios de comunicación y los mecanismos psicosociales básicos que influyen en la construcción de la opinión pública. En nuestra comprensión, el clima de opinión es el conjunto de temas sobre los que se habla públicamente. Este conjunto de temas se origina y sostiene en gran medida por medio de las noticias, comentarios y discusiones transmitidas por las cadenas televisivas, radiofónicas y de publicaciones periódicas. Para conocer la opinión pública se utilizan diversos instrumentos, entre los que destacan las entrevistas y sondeos de opinión.